Buenos días a todos, le damos la muy bienvenida. Damos comienzo a este webinar que se enmarca dentro de las capacitaciones que ya se vienen llevando a cabo por parte de la Secretaría Nacional para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, en donde los expositores seremos los doctores Francisco Muñoz y quien les habla el doctor Richard López. Ambos pertenecemos al sector fiscalización de la SENACLAF, y para esta instancia seremos acompañados por el señor secretario nacional, doctor Jorge Chediak. Referente a las capacitaciones que ya se han venido dando por parte de esta secretaría, recordamos que en anteriores exposiciones estuvieron el licenciado Andrés Nieman, también de esta secretaría, haciendo un profundo análisis de riesgo. En cuanto a reporte de operaciones sospechosas, tuvimos al contador Fernando Fuentes, de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central. Estas presentaciones ya se encuentran publicadas en nuestra página oficial, en nuestra página web de la Secretaría, así como en nuestro canal de YouTube. De la misma manera, nuestras exposiciones del día de hoy también van a estar publicadas en nuestra página web y también en nuestro canal de YouTube. Esta disertación está dirigida en el día de hoy específicamente al sector casinos y al sector comerciante de antigüedades, obras de arte, metales y piedras preciosas. Y en este sentido, vamos a invitar a los participantes a que, en caso de tener consultas que versen sobre la exposición, lo hagan en el chat y estas sean acompañadas con una dirección de correo electrónico donde podernos conectar y evacuar esas eventuales consultas. Reiteramos que no es necesario dejar una dirección de email si no existen consultas respecto a la exposición. Sin más preámbulo, vamos a pasar a compartir pantalla y a la exposición a la cual nos convoca el día de hoy. Los temas a tratar en el día de hoy va a ser el marco normativo a aplicarse, las actividades reguladas, es decir, aquellas actividades que hacen que los sujetos obligados tengan esta calidad. Vamos a hablar del cumplimiento de las obligaciones generales, es decir, obligaciones que son comunes a todos los sujetos obligados. Realización de una evaluación de riesgos por parte del sujeto obligado. Este es un punto medular, como ya dijimos, expuesto ya por el licenciado Nieman, pero en el cual estaremos haciendo especial hincapié, porque es esta evaluación de riesgo la que va a determinar que el mismo sea un nivel bajo, medio o alto, y en consecuencia la debida diligencia que hay que aplicar. Será una simplificada, una normal o una intensificada. Vamos a hablar de la debida diligencia propiamente dicha por parte de los sujetos obligados. Vamos a hablar del procedimiento administrativo sancionatorio, es decir, vamos a partir desde la fiscalización, pasando por algunas instancias internas de la SENACLAF, pero que son importantes, las conozcan y vean que allí hay una serie de intercambios con los sujetos obligados. No es una cuestión de ir directo a una sanción, sino que hay mucho intercambio y hay mucha información que se maneja entre la Secretaría o el sector fiscalización y el sujeto obligado. Por eso le llamamos también sujeto colaborador. Vamos a hablar propiamente de las sanciones ante estos incumplimientos constatados, ante esta eventualidad de incumplimientos. Y vamos a entrar ya en lo que es el marco normativo a aplicarse. Tenemos principalmente la ley 19.574, conocida como la ley integral. Esta norma está reglamentada por el decreto 379/018, y es donde vamos a hacer especial hincapié en esta presentación, específicamente en los capítulos 3 del decreto, que son los casinos, y en el capítulo 7, los comerciantes de antigüedades, obras de arte, metales y piedras preciosas. Vamos a hacer referencia simplemente a la ley contra el financiamiento del terrorismo, que hay que tenerla presente, ley 19.749, su decreto reglamentario es el 136.019,
Y vamos a hablar un poco de la redacción o de los incisos que agrega la ley 19.889, conocida como Ley de Urgente Consideración, al artículo 17 de la ley 19.574. Es decir, que la LUC agrega incisos a este artículo 17 de la ley integral. Pasamos a las actividades reguladas, que como decíamos, vamos a tratar primeramente del sector casinos, los cuales deben dar cumplimiento a las disposiciones legales, que ya hicimos referencia, así como también a las instrucciones que emita la Secretaría Nacional y el Banco Central del Uruguay. Esto está regulado en el artículo 21 del decreto 379. Y allí, en el mismo cuerpo normativo, en el artículo 22, trata los umbrales mínimos a la hora de aplicar una debida diligencia. Y hace referencia a que, bueno, los sujetos obligados, casinos, cuando participen en operaciones para sus clientes, tales como la compraventa o el canje de fichas y o tickets, aperturas de cuenta, transferencias de fondo y cambio de moneda, por un monto superior de $3.000 o su equivalente en otras monedas. Es decir, que este es el umbral mínimo. Para abajo no habría en principio que realizar una debida diligencia. Pero la norma continúa y hace un par de salvedades, que dice que tratándose de operaciones múltiples, estas pueden llegar en su conjunto a este umbral requerido, siempre y cuando el casino tome conocimiento de que estas operaciones múltiples a que referimos sean realizadas por o en beneficio de una misma persona física o jurídica. Y la otra salvedad es que no rige este umbral, es decir, que no es un requisito sine qua non, cuando en esa operación de conocimiento del cliente, que hay que hacer en forma previa, es decir, desde que inicia la relación, el sujeto obligado con su cliente, bueno, ahí en ese proceso surjan algún tipo de duda en los datos que proporcionan, la veracidad, la suficiencia de esos datos, bueno, ahí nada impide a que el sujeto obligado realice una debida diligencia intensificada, de habilitarlo, y la eventual posibilidad de un reporte de operaciones sospechosas, ¿no? Recordemos que, como ya expuso el contador Fernando Fuentes, este reporte es muy importante, no significa una denuncia y se mantiene el anonimato de quien completa ese formulario que reviste la calidad de un reporte. Bueno, es bueno tenerlo presente. Continuamos, vamos a hablar ahora del sector comerciante de antigüedades, obras de arte, metales y piedras preciosas. Al respecto, la norma, el decreto 379-018 en su artículo 63 regula quiénes son los sujetos obligados y serán aquellas personas físicas o jurídicas dedicadas a la intermediación o mediación en operaciones de compra-venta de antigüedades, obras de arte, metales y piedras preciosas. Bueno, aquí la ley si bien habla de dos conceptos, la intermediación y la mediación, ambos quedan comprendidos en la calidad de sujetos obligados. Pero veamos, ¿qué significa la intermediación? Bueno, la intermediación implica dos operaciones o dos negocios jurídicos. El sujeto obligado compra la mercancía y la vende, participa directamente en el negocio. Y en la mediación, es el acercamiento de las partes, el comprador y el vendedor. No participa directamente en el negocio el sujeto obligado, pero lo es, dado que la norma así lo establece, tanto el mediador como el intermediador. Bueno, vamos a hablar de los umbrales mínimos, y al respecto el artículo 64 del decreto 379 menciona que los sujetos obligados aplicarán los procedimientos de debida diligencia cuando realicen operaciones con un cliente por un monto de $15.000 o el equivalente en otras monedas. Es decir, que el umbral mínimo aquí son $15.000. A partir de los $15.000, efectuar esta debida diligencia. Pero con las salvedades que igual, tanto como en el caso anterior, también se establecen. Es decir,
cuando existan múltiples operaciones de compraventa que en el periodo o en el lapso comprendidos en un año sean realizadas por o en beneficio de una misma persona física o jurídica. Es decir, que estas múltiples operaciones se van a considerar como una sola. Si estas múltiples sumadas se llega a los 15.000 o se pasa de los 15.000, debida diligencia. Y de la misma manera, no rige este umbral que venimos haciendo mención en aquellos casos donde existan en ese proceso de conocimiento del cliente algún tipo de sospecha en los datos, ¿no? En la veracidad o en la suficiencia de esto, ¿verdad? Ahí, bueno, aplicaremos una debida diligencia intensificada y la posibilidad también del reporte de operación sospechosa. Bueno, pasamos a hablar ahora del cumplimiento de las obligaciones generales y al respecto, bueno, como dijimos al comenzar este webinar, existe la obligatoriedad de inscribirse en el registro de sujetos obligados. Esto es un trámite que se encuentra en línea en nuestra página web y donde, bueno, el artículo 92 del decreto establece esta obligatoriedad. Pasamos luego a la implementación de políticas y procedimientos de debida diligencia para sus clientes. Es decir, que todo aquel que quede comprendido en la categoría de sujeto obligado o sujeto colaborador va a tener que implementar políticas y procedimientos de debida diligencia. Estas están previstas en el artículo 14 de la Ley 19.574. Cuando hablamos de políticas y procedimientos, hablamos de la pertinencia de contar con un manual donde estas políticas y procedimientos estén allí consignadas. Bueno, es importante contar con estas políticas y con actualizaciones permanentes. En cuanto bueno, no sé, un ejemplo, en una empresa ingresa un personal nuevo que va a ser asignado al área de antilavado, bueno, pueda conocer de primera mano cuáles son esas políticas y procedimientos que esa empresa o ese sujeto obligado o sujeto colaborador aplica a la hora de una debida diligencia. Bueno, la designación de un oficial de cumplimiento. Esto está dispuesto en el artículo 16 del decreto 379. ¿Por qué es importante esta designación? Bueno, esta persona, que es una sola persona, como lo dice la ley, la norma, es la persona que va a estar encargada del enlace entre la Secretaría, el Banco Central del Uruguay y eventuales autoridades competentes en la materia, como decir, Fiscalía, bueno, o sede competente. Este oficial de cumplimiento, esta figura, puede recaer en el propio sujeto obligado, en el caso de un comerciante de antigüedad o de un contador, de un abogado, un escribano, o puede ser interno o externo, y si se trata de una sociedad, bueno, esta persona va a tener que ser designada formalmente. Entonces hablamos de una designación por acta de directorio, que es lo más formal, lo que corresponde. Bien. Pasamos a la capacitación del personal en forma permanente en la materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Esta capacitación también es un ítem que puede estar a cargo del oficial de cumplimiento, es decir, el oficial de cumplimiento encargarse de que ese manual, donde constan las políticas y procedimientos, cuente, aparte de estar enmarcado dentro de lo que establece la normativa, cuente con una actualización permanente y donde también bueno, se establezcan la capacitación al personal lo más continuamente posible, ¿verdad? Bien, lo de capacitar al personal está preceptuado en el artículo 18 del decreto 379. Bueno, conservación de los registros y la documentación respaldante de todas las operaciones realizadas con sus clientes o para sus clientes, por un plazo mínimo de 5 años después de terminada la relación comercial. Recordemos que la ley establece también que este plazo se puede extender hasta los 10 años. Bueno, esto está establecido en el 21 de la ley, 19.574, y en el artículo 15 del decreto 379. ¿Por qué es importante esta conservación de registros? Bueno, esta conservación de registros puede llevar a que, en el caso de tener que
que rearmar una operación para estudiarla, se cuente con estos registros. Estos registros podrán estar consignados en un archivo, en un legajo, donde lo que va a estar es toda la documentación de conocimiento del cliente desde el inicio de la relación, y bueno, se va a mantener por ese plazo mínimo de 5 años luego de finalizada la relación comercial. Pasamos ahora al punto tan neurálgico que significa la realización de una evaluación de riesgo por parte del sujeto obligado. Bueno, esto es la toma de medidas apropiadas para identificar y evaluar los mismos, teniendo en cuenta el riesgo geográfico, el riesgo cliente geográfico y operacional, preceptuado en el artículo 4, 5 y 10 del decreto, y específicamente para el sector casinos en el 23, y en el artículo 65 para comerciantes de antigüedades, obras de arte, metales y piedras preciosas. Bueno, cuando hablamos de una evaluación de riesgo, hablamos de contar con una matriz de riesgo, que volviendo a las palabras del licenciado Nieman en los webinars anteriores, él allí dejó cómo formar, un ejemplo de cómo formar una matriz de riesgo, luego de efectuar determinadas preguntas al cliente y, bueno, y algunas operaciones aritméticas, se determina el nivel de riesgo del cliente, que podrá ser bajo, medio o alto, y es muy, muy importante que este análisis se haga, porque si como sujeto obligado no hago este análisis de riesgo, difícilmente pueda determinar una debida diligencia, la de mi cliente, o seguramente si la determiné con algún error. Entonces, esta es la importancia de la realización del análisis de riesgo. Bien, vamos a hablar ahora de los incisos que agrega la ley 19.889 al artículo 17 de la ley 19.574. Bueno, allí hablamos de una presunción simple de debida diligencia del cliente. Y la norma especifica que si la operación o actividad se realiza utilizando medios de pago electrónicos, tales como transferencias bancarias u otros instrumentos de pago, que menciona la propia norma, se podrá aplicar una debida diligencia simplificada, pero esto no exime a los sujetos obligados no financieros de la aplicación de los procedimientos de debida diligencia correspondientes, considerando el menor riesgo de lavado de activos que estas operaciones significan, o sea, las operaciones bancarizadas, y tratándose de clientes que provengan de países que cumplen los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de activos y financiamientos del terrorismo. Es decir, aquí se establece una presunción simple, pero como tal, como presunción simple que es, puede caer ante alguna de las situaciones de, por ejemplo, el artículo 13 que vamos a ver ahora a continuación. Bien. Y acá vemos la importancia del artículo 13 del decreto 379 a la hora de la debida diligencia. ¿Qué pasa? El artículo 13 establece una serie de literales que de donde se compruebe por parte del sujeto obligado una sola de estas situaciones, tan solamente una de ellas, hace caer la presunción simple que veníamos viendo del artículo, de la nueva redacción del artículo 19.574. ¿Cuáles son estas situaciones? Bueno, relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes que provengan de países que no son miembros del GAFI o de grupos regionales similares. GAFI, GAFILAT. Bueno, cuando tenemos una operación con un cliente que viene de alguna de estas regiones, ya aplicaremos una debida diligencia intensificada. Perdón. Bueno, relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes que provengan de países sujetos a sanciones financieras emitidas por organismos como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bueno, en las búsquedas también vamos a encontrar allí países que justamente tienen este tipo de sanciones por no cumplir estándares mínimos. Entonces aquí también, debida diligencia intensificada, y al igual que el literal anterior y lo que vamos a ver ahora,
Si compruebo como sujeto obligado tan solamente una de estas situaciones, aplico debida diligencia intensificada y no rige la presunción simple del artículo 17 de la 19.574. Bien, el próximo literal: relaciones comerciales y operaciones con personas físicas o jurídicas domiciliadas o constituidas o ubicadas en países, jurisdicciones o regímenes especiales bond, de acuerdo con la lista emitida por la Dirección General Impositiva. Las jurisdicciones bond son aquellos países de baja o nula tributación. Bien, cuando tengo un cliente que proviene de una de estas jurisdicciones, automáticamente la debida diligencia va a tener que ser la intensificada. Nuevamente cae la presunción de la que venimos haciendo referencia. ¿Dónde busco estos países en jurisdicciones bond? Bueno, un ejemplo es la página web de la Dirección General Impositiva que mantiene actualizada permanentemente esta lista de países bond, y donde puede que un país salga, otro no ingrese, y bueno, por eso es la consulta permanente. Todas estas operaciones son al inicio, recordemos que al inicio de la relación comercial y durante el proceso también de relacionamiento. Bien, pasamos a las operaciones que no impliquen la presencia física de las partes o de quienes lo representen. Quiere decir que ahora, bueno, con el gran avance tecnológico, ¿verdad?, puede darse de tener un cliente en otro país y, bueno, y cierre mi negocio a través de vías telemáticas o telefónicas. Bueno, ahí no hay presencia física de las partes y por más que la operación venga bancarizada, voy a tener que aplicar una debida diligencia intensificada. Pasamos al literal E de este artículo 13 y hablamos de la utilización de tecnologías nuevas o en desarrollo que favorezcan el anonimato de las transacciones. Hablamos acá del caso de las criptomonedas y, bueno, y cualquier otro tipo de moneda que justamente favorezca el anonimato de quien está atrás de la operación. Ahí debida diligencia intensificada también. Bueno, la siguiente situación es cuando tengo personas políticamente expuestas, las PEP. Son personas vinculadas a los gobiernos, ministros de Estado o altos cargos gerenciales en organismos internacionales, también su cónyuge, su concubino, sus parientes por consanguinidad, dice la norma, o afinidad hasta el segundo grado de parentesco, o también los asociados cercanos a estas personas que sean de público conocimiento y que realicen operaciones a su nombre. Recordamos que en nuestra página web también contamos con un listado actualizado de las personas políticamente expuestas, pero para el caso de Uruguay. Y bueno, los invitamos a consultar esa lista que está muy, muy bien elaborada y actualizada. Bueno, luego tenemos a los negocios en que se utilizan cuantías elevadas de efectivo. Bueno, acá es propio de cada sector, es decir, cada sujeto obligado sabe cuándo en su negocio habitual se denota una operación de un alto índice de dinero, de un alto dinero en efectivo, una alta cantidad de dinero en efectivo. Bueno, los fideicomisos cuya estructura aparente sea inusual o excesivamente compleja, para determinar su estructura de control y sus beneficiarios finales. Es decir, el fideicomiso como fideicomiso en sí no me va a generar muchas dudas, pero el tema está cuando este fideicomiso tiene una estructura aparentemente inusual en mi negocio o resulta ser excesivamente compleja y no puedo determinar el beneficiario final. Bueno, pasando al siguiente literal, a la siguiente situación en la cual recordemos que hace caer la presunción simple del artículo 17, relaciones comerciales que se realizan en circunstancias inusuales conforme a los usos y costumbres de la respectiva actividad. Bueno, volvemos al mismo concepto. Como sujeto obligado, sé cuál es aquella relación inusual o que me resulta inusual en mi ramo habitual de negocios.
Bueno, ante la duda, debida diligencia intensificada. Y finalmente, el literal K, volvemos de nuevo al análisis de riesgo. Otras situaciones que conforme al análisis de riesgo elaborado por el sujeto obligado resulten ser de mayor riesgo y por tanto requieran la aplicación de esta debida diligencia intensificada. Volvemos entonces al análisis de riesgo, la importancia que éste reviste, porque si como sujeto obligado no tengo en mi empresa una matriz de riesgo, no voy a poder determinar qué nivel de riesgo tengo en ese cliente y por ende no voy a poder saber si ese riesgo es mayor. Bueno, a partir de ahora le cedo la palabra al doctor Francisco Muñoz, les agradezco la participación, así que adelante, doctor Muñoz. Muchas gracias, Richard, muy clara tu exposición. Ahora continuaremos con el siguiente punto de la presentación, de la capacitación que estamos realizando. En concreto, analizaremos la debida diligencia a realizar por parte de los sujetos obligados. En este caso en concreto nos referimos a la debida diligencia que tienen que realizar los casinos, que se encuentra prevista para el caso de la debida diligencia simplificada en el artículo 25 del decreto 379-018. Y para el caso de la debida diligencia simplificada para comerciantes de antigüedades, obras de arte, metales y piedras preciosas, se encuentra regulada en el artículo 67 del decreto 379-018. Como primera distinción tenemos que analizar cómo es nuestro cliente. Tenemos dos opciones. El cliente puede ser una persona física o puede ser una persona jurídica. ¿Qué es lo que le tenemos que pedir al cliente cuando es una persona física en la debida diligencia simplificada? En primer lugar, los datos identificatorios. Y a esto nos referimos en concreto con el nombre y apellido completo, la fecha y lugar de nacimiento, el documento de identidad y el domicilio. Para todos estos datos sería conveniente pedirle fotocopia de su documento de identidad y fotocopia de una constancia de domicilio con cualquier factura de pago que tenga el cliente. Con eso tenemos esas fotocopias y las vamos guardando en el legajo de ese cliente. Para personas físicas, siguiendo, tenemos que determinar si el cliente actúa a nombre propio o de un tercero. Y en este último caso tendremos que verificar la representación e identificar y verificar la identidad de ese tercero. Por ejemplo, si actúa a nombre de un tercero y hay una representación, eventualmente le podremos pedir el poder correspondiente, una fotocopia de dicho documento para tener esa documentación y, como dijimos, irla guardando en el legajo. También el documento de identidad en fotocopia simple del documento del representante. En siguiente lugar, otro elemento fundamental en el caso de un cliente persona física que tendremos que determinar es identificar al beneficiario final de la operación y tomar medidas razonables para verificar su identidad. Esto está previsto en el artículo 11, literal C, del decreto 379. Y para ello tenemos que obtener una declaración por escrito del beneficiario final, además de solicitarle fotocopia del documento de identidad y, como dijimos, guardarlo en el legajo. Por otro lado, en el caso de personas físicas, tenemos que verificar las listas confeccionadas en función de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se emitan sobre las materias y que están a disposición en la página web de la CEDRACLAR. Y de todo ello deberemos imprimir esa información, tener un documento de cuando realizamos esta verificación de las listas y conservar la documentación respaldante en nuestro legajo.
Y ahora vamos a analizar cuando el cliente, en vez de ser una persona física, es una persona jurídica. En este caso, lo primero que tenemos que hacer con ese cliente es verificar su constitución y representación. Identificar y verificar la identidad de los representantes de la persona jurídica. Ver cuál es el objeto social, el giro habitual de negocios y la estructura de propiedad y control de esa persona jurídica. Para eso le vamos a pedir, por ejemplo, en el caso de una sociedad anónima, una fotocopia simple de los estatutos de esa sociedad y los guardamos en el legajo que vamos armando de ese cliente. Y ahora pasemos a un caso en donde la debida diligencia de nuestro cliente sea una debida diligencia normal, es decir, analizamos hasta ahora la debida diligencia simplificada, pero puede ser un cliente que en vez de ser su riesgo bajo, que dio lugar a una debida diligencia simplificada, el riesgo puede ser un riesgo medio y por lo tanto lo que tendremos que analizar es una debida diligencia normal. Pedirle información y documentación tal cual nos solicita la norma de debida diligencia normal. Y también seguimos teniendo la distinción de si nuestro cliente es persona física o persona jurídica. En el caso de la persona física, para una debida diligencia normal, para el sector casinos, el artículo fundamental es el artículo 24 del decreto 379-018. Y para comerciantes de antigüedades, obras de arte, metales y piedras preciosas, el artículo que tenemos que tener en cuenta es el artículo 66 del referido decreto. Para personas físicas, los datos identificatorios son los siguientes: nombre y apellido completo, fecha y lugar de nacimiento, documento de identidad, domicilio, todos los mismos datos igual que los que teníamos para la debida diligencia simplificada. Pero como estamos en una debida diligencia normal, acá se agregan otros datos de interés, como es la profesión, el oficio u actividad principal de nuestros clientes. Como vemos ya, hay una distinción entre los requisitos para una debida diligencia normal y una simplificada. Para la debida diligencia normal son mayores y tendremos que pedir mayor información y mayor documentación respaldada. En el caso de la persona jurídica, lo que deberemos solicitar es denominación, fecha y lugar de constitución, domicilio, actividad principal, nombres, apellidos y documentos de sociedad de los socios o accionistas que posean estas características, que como mínimo sean titulares del 15% del capital integrado o su equivalente, u otra opción, o de los derechos de voto, u otra opción, o que por otros medios ejerzan el control final sobre la persona jurídica. También tendremos que solicitar los datos identificatorios de los directores y el número de registro único tributario si la persona jurídica cliente es del Uruguay y si no, del número de la administración tributario del país de donde proceda esta persona jurídica. Por ejemplo, si fuera de Brasil sería de la Receita Federal, si fuera de Argentina sería de la AFI, para ponerles dos ejemplos muy cercanos. Estamos entonces en persona jurídica y en la debida diligencia normal, y lo siguiente que tenemos que solicitar son la documentación que acredite la representación de la sociedad, la identificación del representante, persona física o persona jurídica, porque el representante puede ser tanto una persona física y una persona jurídica. Por ejemplo, podría ser un apoderado y por lo tanto le pediríamos el poder para acreditar esa representación. Y si fuera un representante estatutario, un certificado emitido por escribano que nos establezca la situación de los representantes estatutarios de la sociedad.
También tenemos que tener los mismos recaudos que los vistos hasta ahora para fideicomisos, fundaciones y asociaciones civiles. Ahora se hace una aclaración específica para el caso de fideicomisos y patrimonios de afectación. ¿Y qué es lo que nos dice la norma? Para el caso que no se tenga que realizar la debida diligencia intensificada, es decir, si tenemos un fideicomiso o un patrimonio de afectación independiente en donde no sea necesario realizar la debida diligencia intensificada porque no nos encontramos en una situación de riesgo alto, para la debida diligencia a realizar alcanzará con una carta del administrador del fideicomiso o patrimonio de afectación independiente declarando que realizó satisfactoriamente los procedimientos de debida diligencia, primer requisito, debiendo establecerse el origen de los fondos aportados, segundo requisito, así como el beneficiario final. Es decir, que para esta situación concreta de fideicomisos y otros patrimonios de afectación, con esta carta del administrador del fideicomiso que realizó adecuadamente los procedimientos de debida diligencia, estableció el origen de los fondos aportados y quién es el beneficiario final, se daría por cumplida la debida diligencia. En el caso de que el cliente sea una sociedad constituida en el extranjero, que no haya constituido representación en el Uruguay y que además no desarrolle en forma habitual su objeto en el territorio de la República, se le deberá requerir certificado de vigencia de la sociedad cuya fecha de expedición no podrá ser mayor a 90 días. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que iniciamos la relación con ese cliente, que es una persona jurídica extranjera, le deberemos pedir un certificado de vigencia que no tenga más de 90 días. El que podrá ser emitido, tres opciones, o por el registro público correspondiente, o por el agente registrado de la sociedad de que se trate o similar, o también se podrá admitir la opinión legal de un estudio jurídico de donde sea originaria esa persona jurídica. En principio hay que tener presente que toda la documentación que la SENACLAF le pide en relación a la debida diligencia que realiza el sujeto colaborador son fotocopias simples. Nosotros estamos en la tesitura que queremos que los gastos sean los mínimos necesarios para el sujeto obligado, no aumentarles gastos sin razón. Ahora, en caso de requerirse por parte de la SENACLAF, se deberá legalizar o apostillar y traducir los documentos que en cada caso corresponden. En principio se le solicitará, como dijimos, fotocopia simple de la documentación y en casos puntuales de requerirse, la SENACLAF le pedirán los documentos legalizados, apostillados y traducidos y se les pedirá dar los originales. Y ahora, tanto para personas físicas como para personas jurídicas en la debida diligencia normal, también es necesario determinar si el cliente actúa a nombre propio o de un tercero. Y en este último caso habrá que verificar la representación, identificar y verificar la identidad de ese tercero. También podremos pedir, en el caso concreto, el poder, si se está actuando por poder, y los documentos de identidad de los representantes para tener esa documentación y, como ya dijimos, irla guardando en el legajo de ese cliente en relación a debida diligencia. También deberemos identificar al beneficiario final de la operación y tomar medidas razonables para verificar su identidad. Y para esto tenemos que hacerle firmar a nuestro cliente específicamente a quién es el beneficiario final de nuestro cliente una declaración por escrito de que se trata del beneficiario final.
También deberemos verificar las listas confeccionadas en función de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se emitan sobre la materia y que surgen de la página web de la CENACLAV, conservando la documentación, es decir, imprimimos esas búsquedas realizadas en nuestra página web de la CENACLAV y las imprimimos y las guardamos en el legajo del cliente. También deberemos realizar una búsqueda de antecedentes de las personas físicas o personas jurídicas en fuentes públicas o privadas para determinar su posible vinculación con actividades ilícitas o su pertenencia a otras categorías de riesgo, tales como los PEP, conservando la documentación respaldante. ¿A qué nos referimos con esto? Es lo que podemos decir googlear, por ejemplo, que es un buscador muy conocido por todos. Entonces ponemos los nombres de estas personas físicas y de las personas jurídicas, y si existe una situación que involucra a cualquiera de estas personas con actividades de lavado de activos, en la primera o en la segunda página seguramente esto surja. Imprimirán esas búsquedas realizadas, googleadas, y las guardarán. Deberá aparecer la fecha en que ustedes realizaron la búsqueda para que nosotros tengamos la confirmación de que esas búsquedas fueron realizadas en el momento de iniciarse la relación comercial con su cliente, sin perjuicio que después hagan actualizaciones periódicas de esas búsquedas que ustedes realicen. También deberán tomar medidas razonables, tales como la obtención de una declaración por escrito para determinar si el cliente o el beneficiario final es un PEP. Acuérdense que la lista de PEP es llevada por la CENACLAV y por lo tanto ahí podrán consultar los PEP en el caso que los mismos se trate de clientes nacionales. En el caso para comerciantes de antigüedades, obras de arte, metales y piedras preciosas y dentro de la debida diligencia normal, se solicita dos informaciones más, y estos son: solicitar el volumen de ingresos o explicación razonable y o justificación sobre el origen de los fondos manejados en la transacción o información circunstanciada del mismo. Es decir, deberán conseguir también esta información sobre cuál es la justificación del origen de fondos o el volumen de ingresos. También deberán obtener información sobre el propósito y la naturaleza de la relación comercial o transacción a realizar. Pero esto únicamente para comerciantes de antigüedades, obras de arte, metales y piedras preciosas. ¿Y por qué digo esto? Porque en el caso de los casinos no se solicitan estos dos requisitos para la debida diligencia normal, sino estos requisitos, el primero de ellos es solicitado únicamente en la debida diligencia intensificada. Pasemos a la siguiente. Y ahora entramos concretamente al caso en que el riesgo de nuestro cliente sea un riesgo alto y por lo tanto debamos realizar una debida diligencia intensificada. La norma fundamental para casinos en casos de debida diligencia intensificada es el artículo 26 del decreto 379-018. Y para casinos, para comerciantes de antigüedades, obras de arte, metales y piedras preciosas, el artículo a tener en cuenta es el artículo 68 del decreto respectivo. Y en este caso, como dijimos, ya lo habíamos adelantado en la debida diligencia normal, solo para casinos, acá se está pidiendo el volumen de ingresos o explicación razonable y o justificación sobre el origen de los fondos manejados en la transacción. ¿Qué quiere decir? Que para comerciantes de antigüedades, obras de arte, metales y piedras preciosas, esto ya se establecía para la debida diligencia normal, obviamente también para la debida diligencia intensificada también se debe requerir.
Y ahora entrando en debida diligencia intensificada para los dos sectores, tanto para casinos como para comerciantes de antigüedades, obras de arte, metales y piedras preciosas, deberemos solicitar el estado civil de todas las personas identificadas. Y se hace la siguiente aclaración. Si la persona, es decir, el cliente, es casado o se encuentra en una unión concubinaria, también deberemos requerirle el nombre y apellido completo y documento de identidad del cónyuge o concubina. Como podemos ver, acá en la debida diligencia intensificada tenemos más información que pedirle, tanto con respecto a la debida diligencia normal como a la simplificada. También deberemos obtener una declaración de regularidad fiscal del cliente, tanto sea persona física como persona jurídica. El sujeto obligado deberá obtener además una declaración jurada del cliente manifestando que está en cumplimiento con sus obligaciones tributarias o que su actividad está exonerada de tributos. Siguiente, por favor. Lo anterior se podrá acreditar mediante tres formas. La presentación de copias de las declaraciones juradas presentadas ante la Administración Tributaria, esa es una de las opciones. La siguiente opción es con una constancia emitida por esta, es decir, por la Administración Tributaria, en el caso de Uruguay sería por la DGI, que establezca que el cliente se encuentra al día con sus obligaciones tributarias. Y la tercera opción es que si lo anterior no fuere posible, se admitirá una carta emitida por los profesionales que lo asesoran en materia tributaria. Y por último, tratando de entidades obligadas a registrarse por la Ley 18.930 y la Ley 19.484 frente al Banco Central, se deberá solicitar copia certificada de la declaración jurada presentada en el registro del Banco Central del Uruguay. Esto es para poder determinar quiénes son los beneficiarios finales si el cliente se trata de una persona jurídica y en los casos que corresponda inscribirse. Ahora lo que queremos explicar en este punto es el procedimiento administrativo sancionatorio. Como todo procedimiento, el procedimiento administrativo está regulado por el decreto 500/991, normas modificativas, complementarias y concordantes. La norma medular, por lo tanto, es este decreto 500/991. ¿Y cómo se realiza una fiscalización? ¿Cuáles son los pasos de una fiscalización? Esto es importante que ustedes tengan claro porque les muestra claramente cómo va a ser nuestro accionar cuando nosotros procedemos a hacerles una fiscalización. La fiscalización en principio puede tener dos modalidades. Puede ser una fiscalización in situ, en donde el equipo fiscalizador, conformado por un abogado y un contador, concurren a las oficinas del sujeto obligado. Y también tenemos la modalidad de fiscalización extra situ. Para eso, la SENACLAP está tratando de que se apruebe por parte del Poder Ejecutivo un decreto estableciendo el domicilio electrónico para todos sus sujetos obligados para poder realizar estas fiscalizaciones extra situ utilizando el domicilio electrónico de todos los sujetos obligados. La fiscalización in situ, que es de la cual nos vamos a explayar con más profundidad, implica que el equipo de fiscalizador, una vez decidido cuáles son las empresas a fiscalizar, a los sujetos colaboradores a fiscalizar, concurre al domicilio constituido ante la DGI por este sujeto colaborador. En las oficinas se elabora un acta, si se encuentran los representantes de la empresa o si no se encuentran los mismos, se les deja un cedulón a los efectos que concurran a nuestras oficinas. En esa acta se les realizan una serie de preguntas en relación a la actividad que realizan, en relación a qué tipo de clientes tienen, se determinan cuáles van a ser los clientes de los cuales se les va a solicitar la debida diligencia
y se les pide que aporten la documentación correspondiente de la debida diligencia realizada a los clientes seleccionados por el equipo fiscalizador. Y se les da un plazo para que esa documentación la presenten en nuestras oficinas. Una vez que se presentó esa documentación y esa información en relación a la debida diligencia realizada a sus clientes, el equipo fiscalizador analiza toda esa documentación y en función de ello realiza un informe de fiscalización. En dicho informe de fiscalización podrá haber dos situaciones que se den. Una es que el equipo fiscalizador considere que se han cumplido una debida diligencia acorde a la normativa por parte del sujeto colaborador o que han habido incumplimientos. Y todo eso lo deja constatado en el informe de fiscalización que realiza. Dicho informe de fiscalización sale del sector fiscalización y pasa al sector de asesoría jurídica. Asesoría jurídica analiza el informe de fiscalización y realiza un informe ya con un enfoque mucho más jurídico, determinando cuáles serían las normativas vulneradas por el sujeto colaborador en el caso que esta hubiera sido la opción. Porque también podría haberse dado el caso, como ya dijimos, que se hubieran constatado incumplimientos. Analicemos. Si no hubieron incumplimientos por parte del sujeto obligado, se elaborará una resolución por parte del secretario nacional en donde se archiven las actuaciones y se notificará las mismas al sujeto obligado. En el caso que hubieran habido incumplimientos y que asesoría jurídica determinara claramente las normas vulneradas, se dictará por parte del secretario nacional una resolución en donde se le da vista al sujeto obligado con un plazo de 10 días hábiles para que articule su defensa, proponga los medios de prueba que considere del caso a los efectos de tratar de levantar esas observaciones en el caso que considerara que las mismas pudieran ser levantadas. Presentado el escrito de descargo en ese plazo o en su defecto no habiéndolo presentado, se pasan las actuaciones. Si se hubiera presentado los descargos, asesoría jurídica pasa las actuaciones al equipo de fiscalizador para que vea si se levantaron o no las observaciones que se hubieran constatado. Se hará un nuevo informe por parte del equipo fiscalizador en donde establezca claramente si a su criterio se levantaron o no dichas observaciones. Dicho informe de fiscalización se le hará asesoría jurídica y asesoría jurídica, si considera que las observaciones no fueron levantadas, propondrá el dictado de una resolución estableciendo las acciones que crea del caso. Dicho resolución le será notificada al sujeto obligado y a partir de ahí se le abrirá la vía recursiva. Acá termina el procedimiento administrativo y se abre el procedimiento recursivo. Es decir, si se le dictó una resolución en donde se establecieron incumplimientos y por lo tanto se los sancionó, dentro del plazo de 10 días corridos podrá interponer los recursos administrativos correspondientes, que serán el recurso de revocación y jerárquico. La administración deberá resolver estos recursos en el plazo de 200 días que tiene para resolver. Si cumplido el plazo de 200 días no se hubieran resuelto los recursos, se produciría una denegatoria ficta que habilita al sujeto obligado a comparecer ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dentro de un plazo de 60 días para interponer la acción de nulidad solicitando la revocación del acto administrativo que le generó
le produjo la sanción. Por lo tanto, acá tenemos en línea muy escueta establecido cómo es el procedimiento administrativo sancionatorio, haciendo especial hincapié en conceptos como que los equipos fiscalizadores están formados por un abogado y un contador, que se pretende darle todas las garantías de defensa a los sujetos obligados y que no haya ninguna nulidad que achacarle a la administración por incumplimiento de estas garantías que son fundamentales. Siguiente página, por favor. Ahora lo que me gustaría centrarme es en las sanciones que puede dar lugar un incumplimiento de los sujetos colaboradores que está establecido específicamente en el artículo 13, inciso 5 de la ley 19.573. Dichas sanciones se podrán aplicar apreciando la entidad de la infracción y los antecedentes del infractor. Es decir, que la administración, si están en posición de aplicar una sanción porque ha constatado incumplimiento, los criterios que tiene que tomar en cuenta son la entidad de la infracción que cometió el sujeto colaborador y cuáles son los antecedentes del infractor. Y las sanciones que se podrán establecer van desde menor intensidad a mayor intensidad en el apercibimiento, la observación, la multa, la suspensión del sujeto obligado, que podrá ser temporal por un plazo de hasta 3 meses, o una suspensión definitiva previa autorización judicial. Por último, si en el caso corresponde la aplicación de una multa, hay que tener presente que la misma podrá ir desde las 1.000 unidades indexadas a los 20 millones de unidades indexadas según las circunstancias del caso. Y también se deberá tener en presente para la aplicación de la multa la conducta que tuvo el infractor y el volumen de negocios habituales. Estos son los motivos que pueden fundamentar una mayor o menor multa: las circunstancias del caso, la conducta y el volumen de negocios habituales del infractor. No quisiera terminar esta exposición sin hacer mención o repasar algunos de los puntos que consideramos fundamentales de la exposición realizada. En primer lugar, el cumplimiento de obligaciones generales. Es importante que todos los sujetos obligados cumplan con estas obligaciones generales. ¿Cuáles son? Inscribirse en el registro de sujetos obligados, designar oficial de cumplimiento, capacitar a todo su personal en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. La conservación de los registros por un plazo de 5 años, porque eso es lo que nosotros le vamos a solicitar, o sea, por lo menos estamos habilitados a solicitar. La importancia, recalcar la importancia del análisis de riesgo, porque sin análisis de riesgo es imposible saber cuál es la debida diligencia que le tienen que realizar al cliente. Y esto, en nuestra experiencia como fiscalizadores, nos ha pasado muchísimo, que hemos ido a fiscalizar a sujetos obligados que nos presentan la debida diligencia y no nos presentan el análisis de riesgo realizado. Y muchas veces constatamos que por no haber realizado el análisis de riesgo, la debida diligencia solicitada a su cliente no es la correcta. Es decir, que siendo un caso de riesgo, de alto riesgo, la debida diligencia realizada ha sido simplificada o ha sido una debida diligencia normal. Por lo tanto, recalcamos una y otra vez la importancia que tiene el análisis de riesgo para poder realizar una debida diligencia acorde al riesgo que tiene ese cliente. En cuanto al análisis de riesgo, acuérdense, y lo recalcamos, la importancia
de dos normas fundamentales. Uno, el artículo 225 de la Ley de Urgente Consideración, que agrega 3 incisos al artículo 17 de la Ley 19.574, que establece una presunción simple en los casos que se realice la operación utilizando medios de pago electrónicos, tales como transferencias bancarias u otros medios de pago similares que menciona la norma. Ahora, como toda presunción simple admite prueba en contrario, y si se da alguna de las situaciones que dan lugar a que el cliente sea considerado de riesgo alto, esta presunción simple cae y deberemos ir a la debida diligencia intensificada. ¿Y cuál es la otra norma que consideramos fundamental que ustedes tengan claro? El artículo 13 del decreto 379-018, que nos establece de forma muy exhaustiva cuáles son los casos en donde deberemos ir a la debida diligencia intensificada. Con que solo se cumpla con uno de estos casos previstos en el artículo 13 del decreto 379-018, la presunción simple de riesgo bajo y de debida diligencia simplificada cae y deberemos realizar una debida diligencia intensificada. Después vimos los tipos de debida diligencia que fueron claramente explicitados y no me quiero detener en ellos porque ya los marcamos. Quiero volver a marcar la importancia de que tengan claro cómo es que la Secretaría actúa en el procedimiento administrativo sancionatorio, que tienen todas las garantías de defensa y que los equipos fiscalizadores están formados por un equipo multidisciplinario conformado por un abogado y un contador. Y por último, y no menos importante, que tengan bien claro cuáles son los criterios que utiliza la CENACLAF tanto para la determinación de las sanciones cuando corresponda sancionar, como para la determinación del monto de la multa cuando corresponda establecer dicho monto. Sin más, queremos agradecerles haber participado en esta capacitación. Queremos decirles que la CENACLAF seguirá realizando cursos de capacitaciones para todos los sujetos obligados en los casos que considera que podamos brindarle información que les sea de utilidad para realizar cada vez mejor la debida diligencia, y que estaremos en contacto y los pondremos en conocimiento de las mismas cada vez que las mismas se produzcan. Queremos agradecerles nuevamente su presencia, estamos a las órdenes y cualquier consulta que ustedes hayan realizado, acuérdense de haber dejado su correo electrónico, que la consulta concreta haya sido realizada en relación a la temática hablada en el día de hoy, que a la brevedad se las contestaremos. Y ahora el doctor Richard López y yo nos despedimos de ustedes y quedamos hasta una nueva instancia. Muchas gracias a todos. Hasta luego.